¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad American College. Nos encontramos en la Dirección de Posgrado y Educación Continua. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, director de posgrado. Te doy la bienvenida a esta masterclass donde te vamos a explicar sobre las características principales de una universidad que haya realizado su transformación curricular de un modelo de asignaturas a un modelo netamente ya por competencias. Ese es uno de los retos más grandes que tenemos todas las universidades, de pasar precisamente de estos modelos por asignaturas a modelos mucho más eficientes, como el de competencias, que representan una tecnología curricular más avanzada que el modelo por asignaturas o por objetivos. ¿Correcto? Vámonos a trabajar esta masterclass analizando las características que tendría que tener una universidad en tres grandes variables que yo he seleccionado. Primero, tendría que transformarse el modelo educativo. Segundo, el currículum. Y la tercera variable es todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Correcto? Vamos a ver el primer factor, que es el modelo educativo. Definitivamente, si una universidad pasó de las asignaturas a las competencias, tiene que realizar una definición profesional, científica, técnica de la categoría más importante del modelo, de la categoría competencias. ¿Por qué? Porque la categoría competencias, al ser la protagonista central del modelo, debe definirse de una manera completamente profesional y científica. En primer lugar, entender el enfoque. El enfoque por competencias en el modelo educativo tendría que estar perfectamente explicado. El enfoque por competencias consiste en utilizar sus tres grandes elementos o principios característicos. En primer lugar, en un enfoque por competencias tenemos que el objeto de estudio es el trabajo. No hay otra finalidad en el enfoque por competencias. No hay otro objeto de estudio. El enfoque por competencias consiste en estudiar el trabajo, estudiar los oficios, estudiar las profesiones para identificar las competencias que nosotros colocaremos en el currículo y por lo tanto ofertaremos a la población. Otro elemento fundamental es la unidad de información. Las unidades de información son los trabajadores. No hay otra unidad de información en el enfoque por competencias. No son los grupos de interés, ¿correcto? No es la comunidad, lo que quiere la comunidad, lo que piensa la comunidad, porque el enfoque por competencias es un enfoque científico. Usted no va al médico a decirle, a ver, doctor, yo creo que lo que tengo es un susto. Y el doctor lo que está viendo es un examen en donde se le ve a usted una piedra en la vesícula. Entonces ahí tenemos dos concepciones distintas, lo que la gente piensa que necesita y lo que realmente están indicando los trabajadores. Entonces, en el enfoque por competencias, los que tienen la última palabra sobre qué competencias tenemos que considerar para enseñar en el currículum son los trabajadores expertos. Y mejor aún con el tercer elemento, los trabajadores expertos se organizan en muestras. De esa manera, tenemos una representación estadística de la población a través de una muestra y los resultados de la muestra pueden elevarse a la población. Es por ello que las competencias tienen un valor matemático y eso nos otorga un grado de validez. Mientras mayor sea nuestra muestra y esté mejor seleccionada, las competencias tendrán un grado de validez mucho mayor. Un cuarto elemento fundamental consiste en utilizar los métodos para poder identificar esas competencias. Algo muy interesante, después de que yo he analizado más de 500 modelos educativos en 19 países, he identificado una característica muy interesante. Algunas universidades están hablando de competencias, pero ninguna indica con qué método han obtenido dichas competencias. Y ahí es donde incurren en un tremendo error, porque piensan que cualquier tipo de aprendizaje es una competencia. Por eso es tan importante definir la categoría competencia en el modelo educativo. Y ya que el modelo educativo
viene a representar el elemento máximo que describe los grandes principios que van a guiar y conducir los procesos de la vida universitaria, no nos podríamos saltar una definición profesional del enfoque por competencias. El gran problema de las universidades que están hablando de competencias es que no logran explicar en qué consiste el enfoque. Y entonces nos brindan una especie de pseudo definición del enfoque adaptada negligentemente a la educación básica, cuando el enfoque por competencias no aplica a la educación básica porque ha sido diseñado única y exclusivamente para aplicarse a actividades económicas primarias, secundarias o terciarias y por lo tanto, a partir del trabajo, poder identificar las competencias que ejecutan los trabajadores. ¿Correcto? Entonces, muchas universidades están utilizando el término, la categoría competencia, pero no indican la trazabilidad. La única manera de poder identificar una competencia es a través de sus métodos. Existen 6 métodos en el mundo para identificar competencias: DACUM, AMOT, SIT, análisis ocupacional, funcional y el último que han inventado los franceses, que se llama el ETET, que es el más reciente. Entonces, como puedes ver, es importantísimo que los modelos educativos especifiquen los métodos o el método como mínimo que se está usando en una universidad para identificar esas competencias, de manera que nosotros podamos saber que esas competencias han sido correctamente identificadas y que cuentan con toda la validez matemática, habiéndose seguido el protocolo técnico que establecen los métodos. Eso en cuanto al enfoque. Tendría estos componentes o estas características tendrían que haberse indicado dentro de lo que llamamos el modelo educativo. Si el modelo educativo no me explica en qué consiste el enfoque por competencias, entonces la universidad definitivamente todavía estará trabajando por asignaturas. Ahora, otro elemento fundamental consiste en entender que así como yo tengo que describir en el modelo educativo qué cosa es el enfoque por competencias, yo también tendría que explicar qué cosas son las competencias. El enfoque produce competencias, pero estas competencias, ¿qué características tienen? Bueno, el modelo educativo tendría que indicar que las competencias tienen las 5 dimensiones que hemos encontrado en nuestras grandes muestras de competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos analizado grandes números de competencias, un gran volumen, a través de una muestra de competencias de más de 100 campos profesionales en distintas facultades, y eso nos ha permitido establecer 5 factores en común que una competencia tiene que tener necesariamente. Vámonos con ellos. Primero, toda competencia tiene que tener lo que nosotros denominamos un entorno. La competencia siempre tendrá un entorno netamente laboral. No es un comportamiento general o un comportamiento que lo pueda realizar un niño o un adolescente. Es un comportamiento que realiza un adulto en un entorno completamente laboral, ¿sí?, relacionado directamente con una actividad productiva o de servicios. Ese es el entorno de la competencia. Una segunda característica, el fin de la competencia. La finalidad de toda competencia es contribuir a los fines de una organización. No importa si la organización es pequeña, un emprendimiento, pequeña, mediana o grande empresa, toda organización tiene determinados fines de productividad y por ende la competencia tiene un único fin: satisfacer las necesidades de producción o de servicios de una unidad económica. ¿Correcto? Otro elemento muy importante tiene que ver con lo que nosotros denominamos las cualidades de una competencia.
Las cualidades de la competencia son básicamente unas 3 o 4. Bueno, en primer lugar, la persona tiene que hacer las cosas bien. Por lo tanto, una persona competente tiene cualitativamente una característica: hace las cosas bien de acuerdo a un estándar. Otro elemento que es fundamental: la persona que es competente tiene un nivel alto de autonomía, es decir, tiene un grado avanzado de autonomía para realizar y ejecutar sus funciones y su trabajo. Otro elemento que es fundamental: las personas competentes tienen un alto grado de flexibilidad ante situaciones nuevas. Otro elemento que es fundamental es que las competencias tienen una característica muy importante. Si una persona es competente, tiene que poder supervisar un conjunto de personas que se le asignan bajo su mando, supervisión o monitoreo. Así que esas son las cualidades básicas y fundamentales de una competencia. Y esto lo tiene que explicar el modelo educativo. Entonces, las competencias no son simple y llanamente un conjunto de saberes, porque las competencias no son hechos académicos. Las competencias son hechos productivos, o de servicios. No son un hecho académico. Usted no se vuelve competente en la academia. Usted se vuelve competente en el mundo de los servicios o en el mundo de la producción. Entonces, las competencias no son otra cosa que la economía misma, son el motor que mueve la economía, ¿correcto? Otro elemento muy importante tiene que ver con el origen. Toda competencia tiene un origen completamente técnico. Solo pueden ser identificadas a través de lo que nosotros denominamos algunos de los 6 métodos que existen en el planeta. Por lo tanto, cuando una institución educativa propone que está trabajando por competencias, pero no indica cuál es el origen técnico de esas competencias, incurre entonces un tremendo vacío que es completamente inaceptable, inadmisible dentro de un modelo educativo. Finalmente, en el caso de las competencias, no solo tienen un origen técnico, sino que a su vez tienen un valor netamente matemático, ¿no? Tienen un valor completamente matemático, ¿ya? Es decir, se han obtenido a partir de muestras de trabajadores expertos. Por supuesto, ahora, si nosotros lo vemos desde la perspectiva del padre de familia, el estudiante y el empleador, por supuesto que a todos nos encantaría que las competencias que se van a enseñar en una determinada carrera hayan sido propuestas, seleccionadas por buenas muestras representativas de trabajadores expertos que están a la vanguardia de ese campo. ¿Correcto? Sí, a nadie le interesaría estudiar todo un plan de estudio que esté basado en un gabinete que no está a la vanguardia del campo profesional. ¿Me dejo entender? Entonces, el modelo educativo tendría que explicar clara y precisamente estas 5 dimensiones que tiene toda competencia. Vuelvo a recalcarte la idea principal. Las competencias no se logran en la universidad, las competencias se logran en el campo del trabajo. Y en segundo lugar, las competencias no son un hecho académico, las competencias son un hecho económico. ¿Correcto? Excelente. Nos vamos entonces a nuestro siguiente componente, que es el componente número 2, uno de los componentes más novedosos, que es precisamente el del currículum. Y iría anotando las diferentes características que tendrá que tener un currículum por competencias aquí en la pizarra. Bueno, uno de los elementos fundamentales de un currículo por competencias es que no trabaja por asignaturas, sino que trabaja por módulos. En efecto, en un currículo por asignaturas no ha habido una identificación de competencias. Las asignaturas han sido propuestas por una comisión curricular que no tiene un valor estadístico dentro de la población en un determinado territorio.
Entonces, en el enfoque por competencias, el currículum, si una universidad está trabajando con el enfoque, tendrá que ser completamente modular. Entonces yo me puedo estudiar toda la carrera, parte de la carrera, o yo me puedo matricular en un determinado módulo, porque eso es lo que a mí me interesa. Entonces, el impacto que tiene el diseño modular es que cada módulo corresponde a una competencia. Entonces, un módulo es igual a una competencia. Y eso genera 3 segmentos. Voy a tener mis ingresantes que quieren estudiar todos los módulos. Voy a tener ingresantes que quieren estudiar grupos de módulos, ¿no? Se van a certificar, vamos a decirlo así, por áreas funcionales. Y va a haber personas que se van a querer certificar no en la totalidad de los módulos, sino en un módulo determinado o específico. Por ejemplo, vamos a imaginarnos un mercado con todos sus comerciantes dentro. Por ejemplo, a ellos les vendría bien llevar un módulo de costos, cálculo de costos, para ver si efectivamente la casera, el casero, está calculando correctamente los costos de su producto para poder determinar un precio de venta idóneo y adecuado. Entonces, como pueden observar, ese casero no va a dejar de trabajar para venir a estudiar a la universidad 5 años y obtener el título de contador. ¿Me dejo entender? Pero sí, perfectamente podría estudiar un sabatino o un dominical, o podría estudiar de manera remota cómo calcular los costos de sus productos. Como puedes observar, el impacto del trabajo modular en el currículo es impresionante, ¿no? Porque la universidad se abre para toda la población. Y esa es una característica central. En el caso de una carrera o una universidad por asignaturas, está cerrada a quienes han ingresado. Y esos que han ingresado se tienen que comer todo el menú. ¿Ya? Lo estoy poniendo en términos culinarios. En cambio, por competencias, usted si quiere se estudia toda la carrera, o se estudia una parte de la carrera y se certifica, o usted estudia los módulos que a usted le interesan. ¿Ya? Entonces el enfoque por competencias es completamente inclusivo, si usted reúne, por supuesto, los requisitos mínimos. ¿Ya? También se le dan, por supuesto, oportunidades para que las personas se puedan preparar y aspiren a tener los requisitos para poder llevar esos determinados módulos. Y al llevar esos módulos, obtienen el creditaje, porque si usted lo aprobó, le corresponde el creditaje, ¿sí?, correspondiente. Correcto, entonces no trabajamos ya por asignaturas, trabajamos por módulos, y esos módulos están agrupados en áreas funcionales, ¿ya? De manera que la certificación se dispara, ¿correcto? Y la masificación de la oferta educativa también se dispara. Y por ende, el acceso, ¿sí?, el acceso de la población a la educación superior, técnica o universitaria, aumenta. Y si aumenta el acceso, disminuimos la exclusión. ¿Correcto? Bueno, otro de los elementos muy importantes, ¿sí?, consiste en lo que nosotros denominamos la eliminación de los estudios generales. En el enfoque por competencia no se trabaja con estudios generales. No hay estudios generales, ¿ya? Lo que hacemos nosotros es, porque los estudios generales lo que hacen es básicamente dar una oferta nivelatoria, ¿no? Porque como no me egresó bien de la secundaria, entonces la universidad tiene que asumir ese pasivo y dar un año, año y medio de estudios generales, nivelando lo que no se pudo nivelar en 11 años de educación básica. Entonces, eso ralentiza la obtención de la titulación y reduce lo que nosotros denominamos la efectividad de la oferta formativa, porque tenemos que estar invirtiendo una cantidad de horas, de créditos y de recursos en nivelar a personas que ya deberían tener esos aprendizajes básicos. Entonces lo que hacemos en el enfoque por competencias es que la universidad por competencias elimina los estudios generales completamente.
¿correcto? Y bueno, pero ¿qué hacemos con la gente que no está nivelada y que sale así de la secundaria? Bueno, separamos los estudios generales que son nivelatorios, son preuniversitarios, ¿correcto? Entonces, digamos que la persona tiene que llevar 10 materias en estudios generales, 15 materias en estudios generales, perfecto, pero esas materias están fuera de la carrera. Entonces, las personas terminan la secundaria, se matriculan en estos estudios generales y los que aprueban esos estudios generales entran a un pool, entran a una piscina. Y los de mejor puntaje van ingresando a las universidades, porque se va ingresando por puntaje. Pero todo el mundo entra a los estudios generales, ¿correcto? Entonces ahí se puede hacer un pequeño ajuste en la educación secundaria, porque la educación básica en general tiene muchos años. Entonces podemos reducir perfectamente un año de la primaria, un año de la secundaria y obtener unos 2 años de estudios generales para que los que terminan la educación secundaria puedan acceder a sus estudios generales y entrar a un pool. Los mejores del pool ingresan a las vacantes. Y eso permite, al eliminar los estudios generales, hay un impacto inmediato. Que todas las competencias directamente van a ir centradas en la carrera. Quiere decir que una universidad por competencias ya no va a estar nivelando, no pierde tiempo en los estudios generales, las personas ya entran debidamente niveladas, ya el proceso de estudios generales ya reemplaza el proceso de examen de admisión y eso me permite reducir y hacer la formación mucho más corta. Entonces, en vez de estar nosotros titulando profesionales de 4 o 5 años, podemos perfectamente formar un profesional, quitando los estudios generales, en aproximadamente de 3 a 3 años y medio, sin estudios generales. ¿Correcto? Entonces, esa sería una característica fundamental de una universidad por competencias. Otro elemento fundamental es lo que se denomina la certificación progresiva. ¿Qué significa? Que conforme van avanzando su itinerario formativo, se van obteniendo diferentes certificaciones. Todas esas certificaciones están dirigidas al empleo, a la empleabilidad y son certificaciones laborales, son certificaciones previas. Cuando se culmina un área funcional, que es un bloque de competencias directamente relacionadas con una función profesional, se obtiene una certificación. Y estas certificaciones son progresivas, ¿correcto? Eso permite que las personas en la universidad por competencias se certifiquen desde el primer año. Mientras que, lamentablemente, en las universidades que están todavía por asignaturas, la certificación es única al fin del itinerario formativo. Es decir, hay una certificación después de 4 o 5 años de estudio. Entonces la certificación es demasiado baja. Mientras que en el enfoque por competencias, las universidades certifican en mayor número. ¿Por qué? Porque su currículum está diseñado en función de las competencias de la carrera. ¿Correcto? Otro elemento fundamental es lo que nosotros denominamos el reconocimiento de aprendizaje laboral. En una universidad por competencias, si tú, por ejemplo, has aprendido algunas competencias de una profesión, ¿ya?, puedes aplicar a un programa de reconocimiento de aprendizaje laboral. Y si tú apruebas luego de una evaluación rigurosa y demuestras que tú puedes realizar esa competencia de esa carrera, entonces obtienes una certificación 0 horas de clase. Sistemas educativos como el canadiense, el español o el alemán tienen sistemas de reconocimiento de aprendizaje laboral, de tal manera que la población económicamente activa puede certificar su experiencia obtenida en el campo de trabajo, puede certificarse por parte de las universidades.
No obtendrás una licenciatura, pero sí irás ganando una cantidad de créditos a partir de que ya obtuviste esa experiencia, ya tienes la experiencia, ya has logrado la competencia y la puedes demostrar de manera completamente confiable. Entonces, una universidad por competencias podrá perfectamente realizar lo que nosotros denominamos, ¿sí?, un reconocimiento de aprendizaje laboral de la PEA. Y esto es importantísimo porque la PEA, precisamente en su gran mayoría, ya tiene competencias en el campo de los servicios o en el campo productivo. Y la recomendación 195 de la OIT establece que los estados y gobiernos deberían estar trabajando para agilizar mecanismos que permitan que las personas sean reconocidas en sus competencias, incluso en sus puestos de trabajo. Y esto es importantísimo, ¿no? Esa es otra característica fundamental. Entonces, la universidad por competencias está abierta a la PEA. La universidad por asignaturas está básicamente centrada en los bachilleres o centrada en lo que nosotros denominamos los egresados de secundaria, que es un segmento pequeñísimo de la población, mientras que la PEA está conformada por la gran mayoría de la población económicamente activa o que está trabajando. Y por lo tanto, el enfoque por competencias es mucho más inclusivo, menos discriminatorio, más eficiente, más masificable, y eso repercute en el desarrollo económico de los países. Bueno, otro de los elementos fundamentales es que en el currículum por competencias no se usaría un sistema de créditos tradicionales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el sistema de créditos ha tenido tres evoluciones, tres grandes etapas en su evolución. En la primera etapa, los créditos se calculaban en función de las horas del profesor, las horas clase que daba el profesor y de manera presencial. En una segunda etapa, el sistema europeo de créditos calcula más bien el crédito ya no en función de las horas del profesor, sino más bien en función de las horas que el estudiante invierte para poder aprender algo. Y en el enfoque por competencias no usamos ni el sistema de créditos en su etapa 1 ni en su etapa 2, sino en la etapa 3. En la etapa 3 yo no certifico horas, ¿correcto? Dejamos de certificar horas. Lo que certificamos son competencias. Quiere decir que o la persona hace la competencia, la realiza la competencia eficientemente y entonces se certifica, sin necesariamente importar la cantidad de horas en la que invirtió. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Y si yo voy a trabajar, por ejemplo, en una carrera como ingeniería industrial, investigación operativa, entonces hay que ir a las plantas, hay que ir a los negocios, hacer la investigación operativa, el levantamiento de los datos, el establecimiento de las unidades de medida, el recogimiento de la data y la interpretación de toda la operación productiva o de servicios. Habrá una persona que puede aprender investigación operativa perfectamente en un mes y habrán personas que necesitarán 4 meses. Entonces nosotros, si el estudiante ya aprendió a realizar un protocolo de investigación operativa, no tenemos por qué retrasarlo más en su itinerario formativo y por lo tanto él merece ya ser aprobado en ese módulo y puede avanzar los módulos siguientes. Por lo tanto, no necesariamente las carreras en una universidad por competencias van a tener una duración grabada en piedra, porque usted podrá llevar la carrera profesional a la velocidad en la que usted pueda. Y por lo tanto, no certificamos horas, certificamos competencias. Si la persona logró la competencia, la certificamos. No importa que haya logrado la competencia antes que los demás. Por lo tanto, el enfoque por competencias estimula a que tú estudies, estimula a que tú mejores tu desempeño, estimula a que tú aprendas más rápido. ¿Y qué ventaja tiene eso? ¿Cómo lo estimula? Porque si tú aprendes más rápido, entonces puedes terminar mucho más rápido. Y por lo tanto tendrás más tiempo para dedicarlo a los siguientes módulos y podrás reducir el itinerario de tu carrera.
podrás reducir la duración de tu carrera. Entonces esto es muy interesante y es completamente revolucionario porque las universidades por asignaturas están todavía muy pegadas a la cantidad de horas. Pero nosotros sabemos perfectamente que de 30 estudiantes que llevaron la misma cantidad de horas en una materia, no todos alcanzaron el mismo nivel de logro. Habrá unos 2 o 3 o 4 que son muy buenos, el resto son promedios y luego tienes un conjunto de estudiantes que están en un nivel muy poco aceptable. Entonces, el sistema de horas no garantiza óptimo aprendizaje, ¿correcto? En cambio, en un enfoque por competencias, o usted realiza la competencia o no se certifica, ¿correcto? Entonces, esa parte es muy interesante, ¿no? en lo que se denomina el currículum. Y por lo tanto, otro elemento que es tremendamente interesante en una universidad por competencias es que el currículum es completamente flexible, ¿no? Es realmente flexible, porque yo puedo terminar módulos más rápido, ¿sí? También yo puedo armar mi propia configuración, ¿no? Y otro de los aspectos, ¿no?, más importantes de una universidad por competencias es que la universidad por competencias es una universidad universal. Quiere decir que rompe las barreras de tiempo y rompe las barreras de espacio a través de sus 3 modalidades. ¿Ya? 3 modalidades. En una universidad por competencias tenemos que trabajar de manera presencial para el que puede. Trabajaría semipresencial el que puede semipresencial. ¿La carrera tendrá que durar más? No, eso depende de que él logre las competencias, no de que consuma una cantidad de horas. ¿Me dejo entender? Y habrá también la modalidad completamente virtual. Ahora, una gran pregunta que me hacen los colegas es, pero si están trabajando de manera virtual, ¿cómo podrán demostrar su aprendizaje? Bueno, enviando las evidencias. Por ejemplo, si van a realizar el mantenimiento de un motor, él podría estar en la India y realizar la aplicación de un protocolo que se le entrega con una guía de evaluación, realizar un protocolo de mantenimiento menor o mantenimiento mayor del motor. Grabado en un celular, puede subirlo a una plataforma y en función de la guía de aprendizaje que se le entregó, él puede demostrar que aplicó perfectamente un protocolo, incluyendo no solo el desempeño con higiene, con seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay formas de poder evaluar si las personas logran o no la competencia. Por supuesto, en las carreras en las que no sea posible, pues se tendrá que continuar con las modalidades tradicionales. ¿Correcto? Entonces ahí tienes características muy interesantes en el caso del currículum. Los estudiantes se sorprenden mucho porque, sobre todo cuando el currículo empieza a transformarse por competencias, se adopta lo que se denomina la certificación progresiva y les encanta a los estudiantes este factor porque en comparación con promociones anteriores, hay promociones que han pasado 5 años y han obtenido un título, mientras que en los mismos 5 años, cuando la universidad está por competencias y da certificación progresiva, se obtiene el título más, por ejemplo, unas 3 o 4 certificaciones progresivas. Por lo tanto, esto les encanta mucho a los estudiantes porque sienten que su aprendizaje está siendo reconocido de manera progresiva conforme avanzan en el itinerario formativo. Y asimismo, esto mejora también y potencia mucho su currículo. ¿Por qué? Porque te brinda una ventaja competitiva para con respecto a los que solo tienen un título, ya que tú tienes el título más varias certificaciones progresivas. Y para los empleadores también, porque las certificaciones progresivas vienen a ser reconocimientos completamente formales de competencias específicamente evaluadas que hacen que el desempeño de las personas sea mucho más transparente. Ahora nos vamos para cerrar con una de las características fundamentales del tercer elemento, que tiene que ver si cuando una universidad por competencias adopta el modelo, el modelo va a requerir ciertos cambios en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Entonces vámonos a este proceso 3, esta tercera gran variable, el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación.
Bueno, cuando trabajamos por competencias, un elemento fundamental, ¿sí? Uno de los elementos fundamentales es que en el método de enseñanza-aprendizaje tenemos que hacer un ajuste, un cambio sumamente importante. Dejamos de trabajar por conferencias, dejamos las conferencias y pasamos a trabajar con el método de aprendizaje clínico. Es decir, hay más aprendizaje de tipo clínico y dejamos las conferencias de lado. ¿Por qué? Porque la competencia no puede desarrollarse a través de conferencias. Al ser un desempeño productivo o de servicios, tenemos que trabajarla de un tipo más, o sea, con un método mucho más auténtico, mucho más clínico. ¿Correcto? Por lo tanto, llevan sus fundamentos teóricos, sí, pero el número de horas de práctica es mucho mayor. Otro elemento fundamental es que dejamos los denominados exámenes escritos, porque la competencia no se puede evaluar por escrito. La competencia solo se puede evaluar de manera completamente clínica. Y no hay otra manera fiable de poder evaluar una competencia a menos que usted realice una evaluación completamente clínica. ¿Correcto? Entonces, estos dos cambios son muy interesantes porque precisamente las universidades por asignaturas están priorizando la conferencia, están priorizando la evaluación escrita y están priorizando la parte teórica. Mientras que en el enfoque por competencias buscamos un balance adecuado entre teoría y práctica, y en la práctica buscamos ampliar el número de horas para que los estudiantes puedan demostrar de manera clínica, fehacientemente, que han adquirido el desempeño y lo pueden ejecutar con ese denominado grado de autonomía. ¿Correcto? Bueno, estos dos elementos son muy importantes porque precisamente las competencias tienen sus enemigos en el currículo y no pueden desarrollarse cuando no tenemos la suficiente práctica, cuando tomamos exámenes escritos y cuando los profesores están dando conferencias. Así que con esto, resumiendo, tenemos que las universidades por competencias son mucho más eficientes porque pueden atender mayores segmentos de la población, tienen mecanismos de certificación mucho más válidos, mucho más confiables, mayor flexibilidad curricular, son más absorbentes de la PEA, están dirigidas a la PEA, a optimizar las competencias de la PEA para que la población económicamente activa sea mucho más productiva, más competitiva e incrementemos el PIB per cápita de nuestra población. Así que, por otro lado, haremos un pequeño resumen. Una universidad por competencias tendrá que trabajar en tres grandes aspectos. Tendrá que hacer modificaciones en su modelo educativo, tendrá que hacer modificaciones en el currículo y tendrá que hacer modificaciones en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Y de esta manera estamos concluyendo esta masterclass desde la Universidad American College. Búscanos en las redes sociales para que puedas ver toda nuestra oferta formativa de pregrado y posgrado. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, director de posgrado desde la Universidad American College, Managua, Nicaragua. Un fuerte abrazo para todos ustedes y no se pierdan la próxima masterclass.